Buen día. A continuación, mi persona Mariana Valencia Rojas y mi compañero Jesús Zapata Payares hablaremos sobre la caracterización morfológica y óptica de las arenas de las dunas de Coro y del desierto del Sahara, ya que en los desiertos son frecuentes los litometeoros, como los torbellinos de arena, las calimas y las tormentas de polvo que se propagan en la atmósfera abarcando extensas áreas continentales, constituyendo un tipo particular de aerosol. A continuación se hará una comparación entre las arenas de Coro y el Sahara en términos de su composición química, tamaño de granos, morfología y propiedades de reflectancia. Para eso se hizo uso de diferentes métodos como la espectroscopía de reflexión difusa, entre otras, en donde, aunque su composición es similar, en las de Coro abunda hierro y contienen titanio, cobre y aluminio. Además, presentan menor sustentación aerodinámica en virtud de su composición y morfología. Primero, se debe entender que en contexto de la contaminación del aire, un aerosol se refiere a materia particular fina, de tamaño no mayor que una molécula, pero lo suficientemente pequeña como para permanecer en suspensión en la atmósfera durante al menos unas horas. Por lo tanto, la sustentación de aerosoles es de gran importancia para la caracterización de la atmósfera. El proceso que controla la distribución de tamaño de número de partículas, masa y especies químicas son llamados dinámica de aerosoles. Estos incluyen el transporte en la atmósfera de posición seca y húmeda, la condensación de los gases en partículas, nucleación de partículas a partir de mezclas de gases y de coagulación. El transporte de aerosoles atmosféricos se determina por el movimiento del aire a diferentes escalas temporales y espaciales. La forma de un grano incluye todos los aspectos de su morfología externa, como su forma general, su redondez y su rugosidad superficial. Sin embargo, se deben superar diferentes dificultades para medir con precisión la forma de las partículas y su tamaño. Para esto, se introduce el concepto de tamaño de partícula equivalente, por lo cual es necesario y conveniente tratar las partículas del suelo de diferentes formas como esferas. Para una masa de partículas dada, el diámetro es calculado mediante esta fórmula, en donde ρ sub p es la densidad de partículas. Además, el movimiento de una partícula en el aire se ve influida por varias fuerzas, como se muestra en el diagrama, en el que F sub g es fuerza de la gravedad, F sub d resistencia aerodinámica, F sub L elevación aerodinámica, F sub m fuerza de Magnus y F sub e fuerza eléctrica. Se debe entender además que la velocidad del flujo aumenta con la altura. Esto es dado por la fórmula en pantalla, en donde gamma sub p es esta relación de densidades, v sub r es la velocidad angular de la partícula, v sub y v inf son las velocidades del aire que corresponden a la parte superior y la parte inferior de la partícula. De la primera ecuación mostrada se obtiene el tiempo de vuelo de las arenas, de tal manera de determinar la sustentación aerodinámica de las mismas. Así que para el caso de los médanos de Coro se obtiene la siguiente expresión. Además, existe una relación directa entre la forma de los clastos y los mecanismos de transporte. Se debe tener en cuenta que la forma de los individuos puede retardar o acelerar la velocidad de caída o influir sobre la efectividad de los desplazamientos sobre el sustrato. Así, la esfericidad de un clasto es una medida del grado de aproximación a la forma esférica.